Señor, esta es una clase grupal privada. Quizás deberías revisar el carril de principiantes. El oficial de campo no quiso ofender, pero Eli Barrett, de 84 años, simplemente asintió y se hizo a un lado. Llevaba una vieja bolsa de tiro, caminaba lentamente y no decía una palabra. El grupo se rió mientras él se preparaba. Algunos se dieron empujoncitos hasta que Eli se quitó la chaqueta y reveló un tatuaje. De color negro descolorido, con una serpiente enrollada alrededor de una daga debajo. MV SOG 1968. El instructor se quedó congelado. La mano de un hombre se soltó de su pistola. Nadie dijo otra palabra porque en ese momento todos se dieron cuenta de que el anciano tranquilo no era solo un tirador. Era un fantasma sobre el que solo habían leído. Escribe respeto si crees que algunas historias hablan más fuerte sin necesidad de decir una sola palabra. Eli Barrett, de 84 años, vivía solo en las afueras de Missouri, cerca de la frontera con Arkansas. Era un exsoldado de las Fuerzas Especiales del Massive SOG, una unidad de operaciones especiales extremadamente peligrosa durante la Guerra de Vietnam. Nunca había hablado mucho de su pasado. Sin alardes y sin presencia en redes sociales. Todos los días se despertaba a las 5 de la mañana, preparaba su propio café y leía el periódico. Los fines de semana, solía ir al campo de tiro local, no para competir, sino para mantener sus habilidades. La gente del pueblo solo lo conocía como Eli, el viejo y tranquilo tirador. Nadie sabía nada más. MACSOC significaba Comando de Asistencia Militar, Grupo de Estudios y Observaciones de Vietnam. El nombre era deliberadamente engañoso. No se trataba de estudios ni de observaciones. Se trataba de la operación más clasificada y más peligrosa de toda la Guerra de Vietnam. Eli había sido parte de operaciones cruzadas que oficialmente nunca sucedieron. Misiones de infiltración en Laos y Camboya que eran tan sensibles que incluso su existencia fue negada por el gobierno durante décadas. Había caminado por selvas donde los propios árboles parecían tener ojos, donde cada paso podía desencadenar una emboscada, donde la supervivencia dependía de habilidades que iban mucho más allá del entrenamiento militar ordinario. Su equipo había llevado a cabo capturas de prisioneros tras las líneas enemigas, operaciones de sabotaje contra rutas de suministro y misiones de reconocimiento que proporcionaron inteligencia para operaciones que salvaron miles de vidas estadounidenses. El tatuaje en su brazo era más que una decoración. Era pertenecer a la hermandad más exclusiva de la historia militar. Menos de 3.000 hombres habían servido con MVSOG durante toda su existencia. Su tasa de bajas fue superior al 80%. Después de la guerra, Eli regresó a la vida civil con la misma silenciosa eficiencia que había empleado en operaciones especiales. Encontró trabajo como maquinista, compró una pequeña casa en las afueras de la ciudad y construyó una vida deliberadamente anodina. Nunca habló de su servicio, ni con sus compañeros de trabajo, ni con sus vecinos, ni siquiera con las pocas mujeres con las que había salido a lo largo de los años. Las historias eran demasiado pesadas, demasiado clasificadas y demasiado dolorosas para compartirlas con personas que no las habían vivido. Sus viajes semanales al campo de tiro eran su única conexión con su pasado militar. No por nostalgia, sino por necesidad. Algunas habilidades, una vez aprendidas, deben mantenerse. Algunos reflejos, una vez desarrollados, deben mantenerse agudos. Porque Eli entendió algo que la mayoría de la gente nunca aprendió. El mundo seguía siendo peligroso y la preparación silenciosa era el precio de un sueño tranquilo. Un grupo de jóvenes, habitantes de la ciudad, llegó al campo de tiro y alquiló un carril entero. Vieron a Eli, viejo, ligeramente encorvado, llevando una vieja bolsa de armas, y comenzaron a reír. Una persona del grupo dijo: «Señor, ¿está seguro de que puede sostener esa cosa?» Eli no respondió. Solo sonrió levemente y se fue a un rincón apartado, revisando su vieja pistola por sí solo. Otra persona se burló. «¿Qué es eso?» «Una pieza de museo». Eli permaneció en silencio.
El empleado del campo de tiro lo miró con simpatía y le sugirió que se trasladara al carril de práctica para principiantes. Él simplemente asintió. Entonces empezó a hacer calor y Eli se quitó la chaqueta. El campo de tiro del fin de semana estuvo más concurrido de lo habitual. Un grupo de jóvenes profesionales de la ciudad había alquilado carriles premium para lo que llamaron un ejercicio de formación de equipo. Llevaban armas de fuego modernas y costosas y vestían equipo táctico a juego que habían pedido por internet. Eli llegó a la hora habitual, llevando la misma bolsa de cuero desgastada para guardar armas que había usado durante 30 años. Su rifle era un viejo M14, mantenido meticulosamente, pero que mostraba su edad. Para el grupo de jóvenes, parecía el abuelo de alguien que se había equivocado de lugar. «Disculpe, papá», gritó uno de los jóvenes mientras Eli se instalaba en un carril adyacente. «Sabes que esto no es un museo, ¿verdad? Estamos haciendo un rodaje serio». Sus amigos se rieron del chiste. Habían estado bebiendo antes de llegar, no lo suficiente como para estar obviamente intoxicados, pero sí lo suficiente como para eliminar sus filtros sociales normales. Eli continuó con su rutina de configuración sin reconocer el comentario. Dispuso su tapete de tiro con movimientos precisos, dispuso su munición en filas ordenadas y comenzó el cuidadoso proceso de verificar el estado de su rifle. «Mira esa cosa», dijo otro miembro del grupo, señalando el M14 de Eli. «Apuesto a que ese rifle estuvo en acción en la Segunda Guerra Mundial. Quizás deberíamos llamar a la feria de antigüedades». El oficial de seguridad del campo de tiro se acercó a Eli disculpándose. «Señor Barrett, lo siento. Estos tipos alquilaron las bahías premium por la tarde. Quizás estaría más cómodo en la zona de tiro general». Eli levantó la vista con calma. «Está bien, oficial. No necesito mucho espacio». Mientras empezaba a mover su equipo, los comentarios continuaron. «Oye, abuelo, ¿necesitas ayuda para llevar ese rifle? Parece bastante pesado para alguien de tu edad. Quizás esté aquí para la clase de tiro con descuento para personas mayores. Alguien debería comprobar si lleva audífonos. No quiero que se quede sordo por el ruido». Eli absorbió cada comentario sin reaccionar. De la misma manera que una vez había absorbido el fuego enemigo en las selvas, donde mostrar emociones podía significar la muerte. Comprendió que estos jóvenes solo veían lo que esperaban ver. Un anciano fuera de lugar en su mundo de equipo caro y tiro competitivo. El campo de tiro se calentaba más a medida que avanzaba la tarde. El grupo de jóvenes sudaba con su pesado equipo táctico, quejándose de la temperatura y tomando descansos frecuentes para hidratarse y refrescarse. Eli, con una camisa de manga larga a pesar del calor, continuó su preparación metódica. Pero a medida que la temperatura subía, la necesidad práctica superó su preferencia por la privacidad. Comenzó a arremangarse y luego simplemente se quitó la camisa por completo. La transformación fue inmediata y completa. El anciano desapareció, reemplazado por alguien cuyo cuerpo contaba una historia que lo cambió todo. En su brazo izquierdo tenía un viejo tatuaje. La tinta se desvaneció a un tono plateado. Una serpiente enroscada alrededor de una daga con las palabras MacBook 1968 Laos Sector 5. El instructor se irguió de inmediato, palideciendo. Un hombre del grupo susurró: «Espera, eso es real». Otro sacó su teléfono para buscar en Google. Nadie dijo nada más. MISOG era una fuerza que nadie se atrevía a mencionar que participaba en operaciones no registradas. Tasa de supervivencia inferior al 20%. Eli cargó su munición, levantó el rifle, disparó 3 tiros consecutivos, todos en el blanco a 15 metros. Luego dejó el rifle y lo dobló cuidadosamente. Un joven dio un paso al frente y dijo en voz baja: «Señor, no fue mi intención». Eli solo asintió, sin responder. El tatuaje no era decorativo. Fue la documentación de algo que la mayoría de la gente nunca entendería y que el gobierno había pasado décadas tratando de olvidar.
Las operaciones de Makazog estaban tan clasificadas que incluso su existencia fue negada durante 30 años después de terminada la guerra. A los hombres que servían en estas unidades se les prohibía hablar de sus misiones, sus ubicaciones o incluso la designación de su unidad. El joven que había estado haciendo bromas sobre antigüedades ahora estaba mirando su teléfono, leyendo artículos de Wikipedia sobre operaciones especiales en el sudeste asiático. Su rostro se fue volviendo progresivamente más pálido a medida que aprendía sobre misiones de Crossbear, operaciones de extracción de prisioneros y tasas de supervivencia que hacían que el servicio de infantería convencional pareciera un campamento de verano. «Jesucristo», le susurró a su amigo. Estos tipos tenían una tasa de bajas del 80%. 80%. El instructor de tiro, un exsargento del ejército, comprendió de inmediato lo que veía. Había leído libros sobre el MVSOG, había oído historias susurradas de veteranos mayores, pero nunca había conocido a nadie que hubiera servido en la unidad. «Que todos dejen de disparar», anunció al grupo. Ahora mismo. Cuando Eli levantó su rifle, el campo de tiro quedó en completo silencio. Su postura era perfecta, su respiración controlada, sus movimientos eficientes y precisos. El rifle parecía convertirse en una extensión de su cuerpo en lugar de una herramienta independiente. 3 disparos, 3 agujeros en el centro exacto del objetivo, no agrupados alrededor del centro. 3 agujeros superpuestos en un espacio menor a una moneda de 25 centavos. La distancia era de 50 yardas, no de 50 pies. Un disparo desafiante para tiradores experimentados con equipo moderno y condiciones perfectas. Eli lo logró con un rifle más antiguo que la mayoría de los espectadores, usando miras de hierro en menos de 10 segundos desde que levantó el arma. Cuando él bajó el rifle, y el silencio se prolongó durante casi un minuto. Uno de los jóvenes que había estado bromeando se acercó lentamente, con las manos visibles y sin amenazar. «Señor», dijo en voz baja, «quiero disculparme. No lo sabía. No lo entendí». Eli lo miró con ojos que habían visto cosas que ningún civil debería ver jamás. «No podía saberlo», dijo simplemente. «La mayoría de la gente no lo sabe». Otro miembro del grupo, mayor y más serio que los demás, dio un paso al frente. «Mi abuelo estuvo en la 82ª División Aerotransportada en Vietnam. Me habló de SOG. Dijo que eran los tipos más temibles que había conocido». Eli asintió levemente. «Tu abuelo era un buen soldado, estoy seguro». El instructor de tiro se acercó con evidente respeto. «Señor, necesito preguntarle. ¿Necesita algo? ¿Podemos hacer algo?» «Solo traten el campo de tiro con respeto», respondió Eli. «Las armas de fuego no son juguetes. Son herramientas. Herramientas serias. Si esto te causó dolor, deja un comentario. Ningún soldado debería sufrir esta humillación». El instructor indicó a todo el grupo que dejaran de disparar, diciendo, «Cédanle el carril. No estamos calificados para compartirlo». Eli se negó y dijo, «No es necesario. Simplemente respete el rango. Eso es todo». Otro veterano, de unos 60 años, reconoció el tatuaje y se puso firme a saludar. El grupo se dispersó poco a poco y ya nadie reía. Eli se sentó y descansó durante 10 minutos, no dijo nada más, luego empacó sus cosas en silencio y se fue. El empleado del campo de tiro se acercó y dijo en voz baja, «La próxima vez, señor. El carril es suyo. Sin preguntas». Eli asintió levemente, sus ojos todavía fríos como en el pasado. La transformación en el grupo fue inmediata y completa. Lo que comenzó como una burla casual se convirtió en un silencio respetuoso. Luego algo parecido a la reverencia. Los jóvenes profesionales que habían estado bromeando sobre piezas de museo y descuentos para personas mayores ahora comprendieron que estaban en presencia de alguien cuyo servicio había sido legendario incluso entre otras unidades de fuerzas especiales. Uno de ellos se acercó al instructor de tiro. «¿Qué fue exactamente en Visog? Quiero decir,
Lo busqué, pero el instructor negó con la cabeza. Hijo, lo que puedes mirar hacia arriba es solo la superficie. La mayor parte de lo que hicieron esos hombres todavía está clasificado. Lo que sí puedo decirles es que hicieron trabajos que eran demasiado peligrosos para las fuerzas especiales regulares. Fueron a lugares que oficialmente no existían e hicieron cosas que oficialmente nunca sucedieron. Otro miembro del grupo había llamado a su padre, un veterano de Vietnam. Papá, estoy en un campo de tiro con un chico que tiene un tatuaje de Max Zog. ¿Eso es real? La voz en el teléfono se quedó en silencio por un largo momento. Hijo, muéstrale respeto a ese hombre. Esos fueron los tipos que fueron al infierno para que el resto de nosotros no tuviéramos que hacerlo. Eli terminó su sesión de tiro con el mismo enfoque metódico que había utilizado para todo lo demás. Limpió su rifle, empacó su equipo y se preparó para partir sin fanfarrias ni conversaciones prolongadas. Pero algo había cambiado en la atmósfera del lugar. El joven grupo lo observó con el tipo de atención usualmente reservada para las celebridades o los héroes. No una atención intrusiva, sino una observación respetuosa. Mientras Eli caminaba hacia la salida, el veterano que lo había saludado antes se acercó. Señor, fui primer oficial de caballería entre 1969 y 1970. Quería darle las gracias. Eli se detuvo y lo miró. Gracias por tu servicio, soldado. Todos hicimos nuestra parte. No como lo hizo usted, señor. No como lo hiciste tú. El instructor de tiro esperó hasta que Eli se fue antes de dirigirse al grupo de jóvenes. Señores, lo que presenciaron hoy es algo que la mayoría de la gente nunca ve. Ese hombre es parte de la historia militar. Las historias que podría contar pero no quiere contar te mantendrían despierto por la noche. La lección fue clara sin necesidad de palabras. El respeto no es algo que se pueda exigir ni comprar. Es algo que se gana a través del servicio, el sacrificio y la silenciosa dignidad de quienes han demostrado su valía cuando más importaba. ¿Te quedarías callado si esto le pasara a alguien en tu ciudad? Cuéntanoslo a continuación. Los veteranos merecen algo mejor. Esa noche, una persona del grupo publicó en un foro de armas: hoy me encontré con un fantasma. No dijo más de 10 palabras, pero nos hizo callar a todos. El video de los 3 tiros al blanco de Eli se volvió viral. Un comentario debajo del video: ese tatuaje significa que él es el motivo por el que podemos bromear hoy. En su sencilla casa de madera, Eli guardó cuidadosamente su bolsa de armas en un compartimento del armario y encendió la radio suavemente. No hay necesidad de aplausos. No necesita ser recordado por su nombre porque sabe que el silencio cuando pertenece a la persona adecuada es suficiente para cambiar un espacio entero. Los jóvenes abandonaron el campo de tiro ese día con una comprensión diferente de lo que significa el servicio, lo que significa el respeto y porque algunas historias son demasiado importantes como para interrumpirlas con ruido. Habían venido a mostrar su costoso equipo y sus habilidades de tiro. Se fueron habiendo aprendido que la verdadera experiencia susurra mientras que la ignorancia grita, y que las personas más peligrosas son a menudo las más silenciosas. Suscríbete a TT Silent Valor si crees que los verdaderos guerreros no necesitan hablar. Su silencio dice.